Bueno, buen día. Llegamos a la octava clase. El tema de hoy sería terminar con el capítulo 4 del Jackson, pero en realidad para esta clase la bibliografía es fundamentalmente el Landau, del capítulo del tomo 8 de Electrodinámica de medios continuos, el capítulo sobre dieléctricos. Porque básicamente lo que vamos a estar discutiendo es cuestiones de termodinámica, de medios dieléctricos, y voy a tratar de convencerlos de que la existencia de dos campos, D y E, para describir el campo electromagnético eléctrico, es, lejos de ser una sorpresa, es algo completamente esperable y natural. Así que, sin más comentarios y encomendándonos al santo patrón de la termodinámica, que como corresponde es un demonio, es el demonio de Maxwell, gentileza del maestro Oski, la ilustración, vamos a meternos en tema. Y la idea es que en realidad esto no va a ser una clase de teórica 1, va a ser una clase de física 4. Básicamente un repaso de física 4. Así que empezamos con la primera clase de física 4, que es el estado de un sistema. Bueno, el estado de un sistema en termodinámica, la gracia de la termodinámica es tratar de hacer una descripción lo más simple posible, y eso incluye tratar de usar la menor cantidad posible de variables. Finalmente se llega por prueba y error a un conjunto de variables que son variables extensivas, o sea que escalan con el sistema. Si yo pongo dos copias del mismo sistema, una al lado de la otra, los valores de las variables extensivas se duplican y así, si pongo 4, van a ser 4 veces más. Hay una pregunta, esto está en el Jackson. ¿A qué se refiere esto, Pablo? Digamos, está en el Jackson, pero Jackson lo liquida en un par de páginas, claro. Están, pero Jackson lo liquida en un par de páginas. Nosotros los vamos a ver, por esta vez lo vamos a ver con más detalle de lo que está en el Jackson. Bien. De las variables extensivas hay dos, la energía interna U y la entropía S, que juegan un rol especial y que pueden definirse para cualquier sistema, desde un átomo hasta el universo en su conjunto. De hecho, las primeras dos leyes de la termodinámica precisamente afirman que estas dos variables extensivas existen. En cambio, las otras pueden ser volumen, área, longitud, número de partículas, masa, carga eléctrica, que es obviamente la que nos va a importar hoy. Todas esas dependen del sistema en cuestión. En algunos sistemas se podrán definir y en otros no. Pero la energía interna y la entropía, esas existen para todos los sistemas. Bueno, en una transformación infinitesimal reversible, voy a saltearme muchos detalles que en física 4 son importantes. Acá los vamos a saltar. Acá todas las transformaciones van a ser reversibles. Las variaciones de estas cantidades están relacionadas linealmente. O sea, la variación de U es la temperatura por el diferencial de la entropía, la temperatura absoluta, la temperatura medida en grados Kelvin, menos el trabajo. Esta, de vuelta, la existencia de la variable, para empezar, esta variable T es una, se llama una variable intensiva, porque si yo pongo dos copias del sistema una al lado de la otra, la energía interna va a ser el doble, la entropía va a ser el doble, la temperatura no va a cambiar. O sea, una variable intensiva es una variable que no escalea con el sistema. La existencia de esta variable intensiva en particular, la temperatura,
es una combinación, o sea, la existencia de que existe algo así como una temperatura es la ley cero de la termodinámica. La existencia de la temperatura absoluta es consecuencia también de la segunda ley. El trabajo también es una combinación lineal de los diferenciales de las otras variables extensivas y de vuelta los coeficientes de cada diferencial de una variable extensiva es una variable intensiva. Entonces se ve que las variables termodinámicas vienen de a pares. O sea, la entropía viene con la temperatura, el volumen viene con la presión, el número de partículas viene con el potencial químico, una longitud viene con la tensión del hilo, el área viene con la tensión superficial, la carga viene con el potencial, y así siguiendo. Bueno, yo acá tengo un problema de notación, porque el V mayúscula se usa normalmente para el volumen, pero también se usa para la diferencia de potencial. Entonces, como más adelante va a aparecer la diferencia de potencial y preferí llamarla V para no hacer una notación demasiado exótica, pero para que no se confunda cuando estoy hablando de volumen, de cuando estoy hablando de diferencia de potencial, para el volumen voy a usar una V en negrita. O sea, esto no es un vector. En general, todas las cosas que van a aparecer en negrita son vectores, salvo esta V, que simplemente es el volumen y que está en negritas para que no se confunda con la diferencia de potencial. Entonces, bueno, básicamente uno de los mensajes de la clase de hoy es que el hecho de que tengamos que usar D y E simplemente es otra entrada de esta lista. O sea, acá debería haber acá debería estar el vector desplazamiento y acá estaría el vector campo eléctrico. O sea que no es para nada sorprendente que que aparezcan en un par, porque precisamente el rol que juegan en la termodinámica de un medio dieléctrico es distinto. O sea, aunque uno dice, bueno, D es epsilon por D, es lo mismo, eso es un poquito como decir que la fuerza y el desplazamiento de un resorte son lo mismo, porque finalmente F es menos K por X. D y E es el tema de la clase de hoy. D y E juegan roles distintos desde el punto de vista de la termodinámica del sistema. Y por eso es perfectamente natural y de hecho inevitable que tengamos que usar los dos. Así que llegamos a que tenemos variables extensivas y para cada variable extensiva, salvo la energía interna, hay una variable intensiva conjugada. La variación de energía interna realizada adiabáticamente, en esta clase adiabáticamente quiere decir a entropía constante, y les recuerdo que en esta clase todo va a ser reversible. La variación de energía interna es menos el trabajo realizado. En un sentido, esto es una definición de la energía interna. Pero es menos el trabajo realizado si estamos trabajando a entropía constante. Si no estamos trabajando a entropía constante, entonces la variación de energía interna no es el trabajo realizado. En la ecuación 4 aparece otro término. Si yo quiero tener una función cuya variación me dé el trabajo, tengo que pasar este término extra, lo tengo que pasar para el otro lado. Pero como precisamente, por ejemplo, cuando estoy trabajando a temperatura constante, pero precisamente como estoy trabajando a temperatura constante, puedo meter la T adentro del diferencial y todo este paréntesis sigue siendo el diferencial de alguien, que es lo que llama la energía libre. Es la energía libre de Helmholtz, pero para no complicar
la notación, yo la voy a llamar la energía libre a secas. O sea que la moraleja de esta diapo en particular es que cuando yo estoy trabajando, según cómo estoy trabajando, si es a entropía constante, a temperatura constante, a presión constante, yo puedo encontrar lo que se llama un potencial termodinámico, pero el potencial termodinámico va a ser distinto, distinto en cada caso. No siempre va a ser la energía. La energía va a ser el potencial termodinámico a entropía constante. La otra cosa interesante es esta construcción, ¿no? U menos TS. La temperatura es casualmente la derivada de U respecto de la entropía. O sea que aparece la función que yo quiero descartar, la derivada de U respecto de esta función. Otro sí digo, la variación de energía interna es el calor absorbido por el sistema cuando las otras variables extensivas permanecen constantes. Volumen, área, carga, número de partículas, todas permanecen constantes. Por ejemplo, si la única variable extensiva es el volumen conjugado a la presión, esto no es un censo, debe haber sido un signo igual, es un error tipográfico. Entonces, es cierto que la variación de la energía interna, cuando el volumen permanece constante, esté por la variación de la entropía, y eso por una transformación reversible por la segunda ley, es el calor absorbido. Pero, otra vez, ¿no? Dijimos, antes habíamos dicho, la variación de la energía en menos es el trabajo realizado por el sistema. Si estoy, entropía constante. Si no, no. Acá pasa lo mismo. La variación de energía interna es el calor absorbido. Si estoy, a volumen constante. Si no, no. Si en vez de trabajar a volumen constante, estoy trabajando a presión constante, soy un químico que está haciendo una reacción en un tubo de ensayo abierto en el laboratorio y por lo tanto la presión es la presión del laboratorio y es constante. Bueno, si estoy trabajando a presión constante, la variación de la energía no es el calor absorbido, aparece otro término. Si yo quiero un potencial termodinámico que me dé el calor, tengo que pasar este otro término al otro lado. Pero bueno, como justo la presión es constante, la puedo meter dentro del diferencial y me queda que Q es el diferencial de alguien. O sea, he logrado identificar al potencial termodinámico que me da el calor cuando yo estoy trabajando a presión constante, pero no es más la energía, es otra función que, como parece con mucha frecuencia, resultó conveniente ponerle un nombre y se llama la entalpía. ¿Cómo estamos? ¿Algún comentario? ¿Se acordaban de física 4? ¿Sí? Bien y con frío, sí. Bárbaro. Bueno, entonces seguimos. Físicamente, ¿por qué a la variación de energía le tuvimos que sacar este TDS? Bueno, porque si estamos diciendo que estamos trabajando a temperatura constante, está implícito que el sistema está en contacto con algún reservorio, baño térmico, que sostiene esa temperatura. Del mismo modo que en el ejemplo de la reacción en un tubo de ensayo, el tubo de ensayo al estar abierto está interactuando con el aire del laboratorio que está funcionando como un reservorio de volumen y que sostiene el valor de la presión. Entonces, al cambio de energía, le tuvimos que
nosotros en el caso de la temperatura constante queríamos encontrar el trabajo, pero el cambio de energía tenía, bueno, el trabajo, que era lo que queríamos encontrar, pero también tenía una componente que era el calor intercambiado con el baño térmico. Entonces tuvimos que restar esa cantidad para poder encontrar el trabajo. En el caso del calor intercambiado a presión constante, la variación de energía no nos servía porque además de intercambiar calor, el sistema estaba intercambiando trabajo con el reservorio de volumen. Y entonces tuvimos que sustraer ese intercambio de trabajo para que quede solamente el calor. Esa es la explicación física. Matemáticamente, las transformaciones de U a F o de U a la entalpía son lo que llaman transformaciones de Legendre. Y bueno, hay toda una teoría matemática muy linda de las transformaciones de Legendre, en la que lamentablemente no tenemos tiempo de meternos. Pero además de física 4, ya se encontraron transformaciones de Legendre en mecánica. Cuando pasaron del lagrangiano al hamiltoniano, eso también es una transformación de Legendre. Así que supongo que no es algo que les resulte completamente extraño. Bueno, algo que no sé si será en física 4, es un poquito más de teórica 3, pero si no, simplemente créanmelo. Cuando decimos que un sistema está en equilibrio térmico, precisamente porque no es más un sistema aislado, sino que está en contacto con un reservorio de calor y está intercambiando calor con ese reservorio, no conocemos más cuál es el verdadero estado del sistema. Pero los distintos estados aparecen con una ley de probabilidad bien definida. La frecuencia con la que aparece un cierto estado dado por el conjunto de las variables extensivas es E a la menos la energía libre normalizada por la temperatura absoluta medida en joules, entonces medida en unidades de energía. Entonces, si yo insisto en medir la temperatura en Kelvin, necesito una constante para ajustar las unidades, que es la constante de Boltzmann. No es importante el valor exacto de la constante de Boltzmann, pero sí es importante que en unidades habituales, en Joule por grado Kelvin, y lo mismo pasaría en Ergio por grado Kelvin, la constante de Boltzmann es un número extremadamente chiquito, lo cual muestra que en realidad desviaciones grandes respecto del estado de equilibrio, o sea, el estado de equilibrio va a ser el que maximice esta probabilidad y por lo tanto que haga mínimo F. Apenas yo me desvío un poquito de ese estado de equilibrio, como el denominador es un número muy, muy chiquito, apenas me desvío un poquito, este exponente se hace muy grande, e a la menos un número grande, para un físico es cero. O sea que en realidad las desviaciones respecto del equilibrio nunca son muy grandes, en particular nunca son macroscópicas, pero existen. Y precisamente la existencia de esas desviaciones es la razón de ser de nuestro ángel guardián, el demonio de Maxwell. Entonces, dos consecuencias de este hecho, dos consecuencias de que cuando yo estoy en un estado en equilibrio térmico, no estoy en un estado bien definido del sistema, pero sí la ley de probabilidades en que aparece cada estado posible está bien definida y es precisamente la ecuación 9. Dos consecuencias de todo esto es que, bueno, el estado más probable es el estado de equilibrio, que es el mínimo absoluto de la energía libre. La energía libre puede tener mínimos locales,
pero esos no son el estado de equilibrio, esos son los llamados estados metaestables. En algún momento, precisamente debido a estas fluctuaciones estadísticas, el sistema va a poder salir de ese pozo local en el mapa de la energía libre y eventualmente llegar al verdadero mínimo, que es el mínimo absoluto. Esa es una primera consecuencia extremadamente importante. Y la segunda consecuencia es que, como las desviaciones que realmente importan son muy chiquitas, yo puedo agarrar la energía libre en este exponente y simplemente desarrollarla en Taylor. Entonces, el término independiente no me importa porque yo en algún momento esta ley de probabilidad la voy a normalizar para que la suma de las probabilidades de todos los estados posibles de 1, como corresponde a una ley de probabilidad, por lo cual el término independiente del desarrollo de Taylor DF simplemente va a ir a formar parte de la normalización. Así que no me interesa, no tiene mayor sentido. Dicho de otra manera, la energía libre está siempre definida en menos de una constante. Lo que importan son los cambios de energía libre en una transformación. O sea que el término, yo voy a desarrollar F en desarrollo de Taylor, porque de todas formas los valores de las variables para los cuales voy a calcular F van a ser muy chiquitos. El término independiente, dijimos, no me importa. El término lineal es cero, precisamente porque estoy desarrollando alrededor del estado de equilibrio, que es un mínimo. Cuando tengo un mínimo o un máximo, el diferencial de la función se anula. O sea que el término independiente no me importa, el término lineal es cero, el primer término que realmente importa es el cuadrático. Y el término cuadrático, como yo tengo este menos, el menos es este menos, el KBT es el KBT que viene con la constante de Boltzmann, el 1/2 de la derivada de XB, estoy usando la convención de Einstein. Esto viene del término cuadrático del desarrollo de Taylor de la energía libre. Bueno, si el sistema es termodinámicamente estable, la probabilidad de un valor de XA que haga que esto sea grande tiene que ser muy chiquito. O sea que todo salvo el signo menos, todo lo demás tiene que ser positivo para que cuando X sea grande, esto sea un número grande, E a la menos un número grande va a ser cero. Eso indica que el sistema es termodinámicamente estable, que grandes fluctuaciones son muy poco probables. Si hubiera alguna dirección en el espacio de las variables extensivas en la que esta derivada segunda si fuera negativa, acá me quedaría efectivamente un signo más, porque sería menos menos, y eso querría decir al revés, que cuanto más grande es una fluctuación en esa variable, más alta es la probabilidad, lo cual obviamente quiere decir que mi estado de equilibrio no es tal, porque con probabilidad 1 el sistema va a realizar una fluctuación muy grande y simplemente se va a ir a otro estado. O sea que si el sistema, si el estado de equilibrio del que estoy hablando es estable, y obviamente esos son los únicos sistemas para los cuales tiene sentido hacer una descripción termodinámica, si el sistema, el estado de equilibrio del que estoy hablando es estable, esta matriz de derivadas segundas tiene que ser definida positiva. Sí o sí. Ni siquiera debería poder tener un autovalor cero, porque eso querría decir que el equilibrio es neutro en alguna dirección,
y entonces estoy haciendo algo mal. Estoy haciendo algo mal en cuanto a la descripción del sistema. No puede ser que tenga una dirección en la cual el equilibrio es neutro. No es un verdadero estado de equilibrio termodinámico. Así que esto va a jugar un rol extremadamente importante. O sea, el hecho de que en un estado de equilibrio estable la matriz de las derivadas segundas de la energía libre es definida positiva, es algo que va a ser muy importante en lo que viene de la clase. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo la están llevando? ¿Todo bien? Bueno. Hay una cosa que debe ser más o menos clara a esta altura, y es que la termodinámica es muy difícil. Así que vayámonos de física 4, vamos a ir todavía más lejos, vamos a ir a física 3. Y vamos a repasar la parte del capacitor de placas paralelas en física 3. O sea, tengo un capacitor de placas paralelas. Las placas tienen un área A, son conductores perfectos. La distancia entre placas es D. El capacitor está lleno con un dieléctrico de constante dieléctrica epsilon. Los vectores E y D son muy simples porque son perpendiculares a las placas, que son planos. Entonces tienen una única dirección no nula, apuntan de la positiva a la negativa. La placa puede conectarse a una batería que sostiene una diferencia de potencial V o no, o sea, acá en algún lugar del circuito hay una llave que yo puedo abrir, y hay una resistencia que, como acá vamos a estar hablando solamente de situaciones estáticas, la resistencia no va a jugar ningún papel. Ya el transitorio ya pasó, el capacitor se cargó al potencial V, y estamos hablando de las propiedades del capacitor en equilibrio. O sea que lo que vamos a hacer básicamente es la termodinámica del capacitor. Primero, bueno, física 3, ¿no? O sea, la carga, la componente normal de D, que es la única que hay, es la densidad de carga superficial en la placa, por lo tanto divido 4pi, por lo tanto la carga total es simplemente multiplicar la densidad por el área. E es el gradiente del potencial, o sea que la diferencia de potencial es la única componente no nula del campo eléctrico por la distancia entre placas. A su vez, el campo eléctrico es el desplazamiento dividido la constante dieléctrica. Entonces, si yo elimino al desplazamiento de las ecuaciones 12 y 13, tengo una única ecuación que me vincula la carga con la diferencia de potencial entre placas. La constante de proporcionalidad es la capacidad, y la formulita que sale para la capacidad es: la capacidad aumenta con el área, es una cantidad extensiva. Si yo pongo dos capacitores en paralelo, la capacidad es el doble. Aumenta con la constante dieléctrica, para eso sirve llenar el capacitor con un dieléctrico, para aumentar su capacidad, y es inversamente proporcional a la distancia entre placas. O sea, estas son las relaciones básicas para un capacitor, que es una de las primeras clases de física 3. Entonces, ahora vamos a hacer la termodinámica del capacitor. Y vamos a empezar primero con el capacitor aislado. O sea, vamos a abrir el capacitor, ya se cargó, pero vamos a abrir el circuito. Y lo vamos a desconectar de la fuente. Si yo quiero meter un poquito más de carga en la placa positiva, estoy aumentando la energía del sistema. Y la cantidad por la cual la estoy aumentando es precisamente el voltaje de la placa positiva por el incremento en la carga. Fundamentalmente, esto es la definición
del potencial, y se ve que efectivamente el potencial es la variable intensiva conjugada a la variable extensiva carga eléctrica. Como finalmente el potencial es Q sobre C, C es una constante, esta ecuación se puede integrar. Aparece una constante de integración, que es el valor de la energía interna cuando cuando el capacitor está descargado. O sea, acá aparece simplemente como una constante de integración para la ecuación de U a de Q igual a B, que es la energía interna en Q igual a C, de que por supuesto es función de las otras variables extensivas, la entropía y las otras variables extensivas que pueda haber. Y finalmente la integral, que es la solución particular, que es Q cuadrado sobre 2C. Bueno, esto es muy útil. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale la fuerza entre placas, bueno, la fuerza es menos la derivada de la energía respecto de la distancia entre placas. Primera clase de mecánica, principio de trabajos virtuales. Y como yo tengo la distancia acá aparece adentro de la capacidad, yo tengo la fórmula para la capacidad, como la capacidad me aparece dividiendo, o sea que la distancia me va a quedar arriba, hago la cuenta, me da la fórmula de la ecuación 18, y lo que nos importa de la ecuación 18 es que la fuerza es atractiva, eso es lo que quiere decir el signo menos. Y uno dice, bueno, sí, claro, tengo dos placas, una tiene carga positiva y la otra tiene carga negativa, obviamente se van a atraer. Ninguna sorpresa por este lado. La cuenta tiene, sin embargo, una característica extraña, y es que esto es la fuerza a entropía constante. Bueno, como dijo von Neumann, nadie sabe qué es la entropía, entonces nadie va a trabajar en entropía constante, uno normalmente trabaja a temperatura constante. Y ya habíamos visto que si yo quiero trabajar a temperatura constante, la energía interna no es más el potencial que me sirve, en particular a temperatura constante, la fuerza no es más el gradiente de la energía. La temperatura constante, la fuerza, es el gradiente del potencial termodinámico a temperatura constante, que es la energía libre. O sea que si yo quiero trabajar a temperatura constante, porque estoy trabajando en mi taller y la temperatura es la temperatura del taller, lo que necesito no es la energía interna, es la energía libre. Ahora, de vuelta, la variación de la energía libre es el trabajo realizado, o sea que repito este mismo argumento, pero acá voy a tener, en vez de du, tengo df. El diferencial de energía libre, ahora a temperatura constante, es v de q. Fíjense la diferencia, ¿no? U no es f, porque U, la ecuación 18 es con U si estoy a entropía constante, pero si estoy a temperatura constante no es con U, es con F. O sea que U y F son dos funciones distintas. Una es la transformada de Legendre de la otra, pero son distintas. Pero bueno, a temperatura constante vale de F, si tengo la ecuación de F a de Q igual a B, B es Q sobre C, integro la ecuación, me aparece de vuelta una constante de integración, que es la energía libre cuando el capacitor está descargado, y que por lo tanto va a ser función de la temperatura y de las otras variables extensivas, y la solución particular, que obviamente es la misma ecuación, la solución particular es la misma, Q cuadrado sobre 2C. Entonces ahora, de vuelta, calculo la fuerza derivando el potencial correcto, que es la energía libre,
y la fuerza me da la ecuación 20, que es lo mismo que me había dado antes. O sea, la fuerza es la fuerza. Se acabó. Me da lo mismo y me tenía que dar lo mismo. Incidentalmente, fíjense que si yo agarro esta energía libre y la derivo 2 veces respecto de Q, me queda 1 sobre C. Y yo había dicho que la derivada segunda de la energía libre tenía que ser algo positivo. O sea que la capacidad tiene que ser positiva. Si yo tengo muchos capacitores, esto se refiere a los elementos diagonales de la matriz de capacidad. Los elementos no diagonales no tienen por qué ser positivos. La matriz de capacitancias, o sea, la matriz de capacitancias mutuas, esa sí tiene que ser definida positiva. Acá tengo una matriz de un único elemento, por lo tanto, ese único elemento tiene que ser definido positivo. Y si recuerdo quién es la capacidad, bueno, obviamente el área y la distancia entre placas obviamente son positivas. O sea, lo único que podría no ser positivo es epsilon, la constante dieléctrica. O sea que la estabilidad termodinámica del capacitor me dice que la capacidad tiene que ser positiva y para eso epsilon tiene que ser positivo. O sea, una primera consecuencia extremadamente importante que restringe las posibilidades. Fíjense, yo no hice absolutamente ningún modelo microscópico, no como la vez pasada que hicimos el modelo de Clausius y Mossotti. Acá no dije absolutamente nada acerca de la física microscópica, pero ya sé que ningún modelo posible me puede dar un epsilon negativo, a menos que el sistema sea completamente inestable. Bien, entonces, ya sé calcular la fuerza a entropía constante o a temperatura constante cuando el capacitor está desconectado de la fuente. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con el capacitor conectado a la fuente? Esta es otra pregunta capciosa de física 3, igual que la de la fuerza sobre un elemento de superficie en el conductor. Porque lo primero que uno hace, lo primero que a uno se le ocurre es simplemente venir acá. Uno dice, bueno, ahora quiero trabajar con B constante, entonces reemplazo esta Q, la reemplazo por C por B, y ahora me va a quedar CB cuadrado sobre 2, pero cuando voy a derivar respecto de D, en C, en la capacidad, la distancia entre placas me aparece dividiendo. Entonces, cuando voy a derivar respecto de D, ahora tengo la distancia entre placas se está dividiendo y la derivada me queda negativa. Con lo cual, este menos se me compensa con el menos de la derivada y me queda una fuerza repulsiva entre las placas. O sea, tengo una placa con carga positiva, una placa con carga negativa y se repelen. Cosa que obviamente no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que hice mal es que estoy usando el potencial termodinámico inadecuado. O sea, esto es importantísimo. Uno tiene que tener cuidado que está usando el potencial termodinámico que corresponde a esa situación. Si yo la energía libre es el potencial termodinámico como función de la temperatura, las otras variables extensivas y la carga del capacitor. Si yo quiero trabajar tomando como variables independientes la temperatura, las otras variables extensivas y la diferencia de potencial, no me sirve más F. Tengo que definir un nuevo potencial termodinámico
que es la transformación de Legendre de F respecto de Q. Y eso lo consigo restando Q por B. En física 3 les cuentan la historia de que en realidad lo que pasa es que ahora uno quiere ver el trabajo que tiene que hacer para cambiar la diferencia de potencial, pero bueno, ese trabajo con el capacitor está conectado a la fuente, entonces también tiene que tener en cuenta el trabajo que hace la fuente, y el trabajo que hace la fuente para entregar una carga Q es precisamente menos Q por B. Bárbaro. Tomen esa justificación, que es correcta, o simplemente digan, tengo que hacer la transformada de Legendre a F. De cualquiera de las dos maneras van a llegar a la ecuación 22. Y entonces eran dos cosas que había que hacer. Había que reemplazar Q por C por B, sí, pero además había que restar el Q por B. Y cuando hago las dos cosas, ahora me aparece acá un signo menos. Y entonces todo se arregla porque tengo el menos de que la fuerza es menos la derivada del potencial termodinámico, el menos de que estoy derivando 1 sobre distancia, y este menos, o sea que en total tengo un signo menos neto, y la ecuación 24, como no podía ser de otra manera, me da lo mismo que la ecuación 20, que ya era lo mismo que la ecuación 18. O sea, la fuerza es la fuerza es la fuerza. Todas estas distintas formas de hacer la cuenta, al final tienen que llegar al mismo resultado. ¿Cómo estamos? ¿Me están siguiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se están quedando dormidos? Parece que sí. Bueno. Hay otra consecuencia. Fíjense, me olvidé de la F tilde. La F tilde era solamente para mostrar que uno tiene que tener cuidado de que está usando el potencial termodinámico que realmente se aplica a la situación en la que uno está trabajando. Es simplemente eso. Era simplemente alertar acerca de las metidas de pata que uno puede cometer si usa un potencial termodinámico equivocado. Volvamos a la F. Una consecuencia interesante de la forma en que aparece la constante dieléctrica, ¿no? La constante dieléctrica aparece adentro de la capacidad. La constante dieléctrica en la capacidad está multiplicando, pero la capacidad aparece dividiendo en la energía libre, la ecuación 19, por lo tanto, la constante dieléctrica aparece dividiendo en la energía libre, y eso quiere decir que cuanto más grande es la constante dieléctrica, más chica es la energía libre. O sea que, y esto efectivamente es así, o sea, se comprueba que introducir un dieléctrico en el capacitor disminuye su energía libre. Acá yo tengo que hacer una confesión. Landau demuestra esta afirmación de que introducir un dieléctrico disminuye la energía libre, pero lo demuestra con un argumento que ya no es de física 4, sino que es una mezcla de teórica 2 y teórica 3. Entonces, como no son correlativas de teórica 1, no podía asumir que el argumento iba a ser trivial, lo tenía que explicar en detalle y eso me iba a llevar demasiado tiempo. O sea que tómenlo como algo, tómenlo como un hecho experimental, que cuanto más grande es epsilon, más chica es la energía libre.
Y cuando uno mira la fórmula, para que eso sea cierto, epsilon no solo tiene que ser positivo, cosa que ya habíamos demostrado apelando a la estabilidad, sino que de hecho tiene que ser más grande que 1 para que este corchete sea negativo. O sea que demostramos una desigualdad más fuerte que la que ya teníamos, que es que la constante dieléctrica, al menos en los materiales naturales, materiales artificiales, esto es toda una discusión, con un poco de suerte vamos a poder decir algo un poco más adelante, pero en materiales naturales, no solo la constante dieléctrica tiene que ser positiva, sino que de hecho tiene que ser mayor que 1, o dicho de otra manera, ¿se acuerdan que epsilon era 1 más 4pi por la susceptibilidad? La susceptibilidad en todos los materiales naturales es positiva. Y esto tiene un sinfín de aplicaciones. Esta es una aplicación particularmente divertida, que se llama la pinza óptica, que es que yo tengo, por ejemplo, una molécula tipo ADN, una molécula grande, y quiero poder controlar los extremos de la molécula, por ejemplo, porque quiero saber cuál es la constante elástica de la molécula. Bueno, un extremo lo fijo a un sustrato. ¿Qué hago con el otro extremo? Por ejemplo, yo lo puedo querer mover controlando la fuerza que hace la molécula sobre esto. Entonces lo que hago es, a la punta de la molécula, le pego una bolita de un material dieléctrico, una bolita de vidrio. Y aplico un rayo láser de manera tal que haya una zona con un campo eléctrico muy intenso. Entonces, como a los materiales dieléctricos, el material dieléctrico va a tratar de meterse en la zona en que el campo sea lo más intenso posible, porque fíjense, acá en vez de este Q cuadrado, piensen que acá hay un E cuadrado. Todo este corchete es negativo, entonces cuanto más grande sea este E cuadrado, menos va a ser la energía libre, porque el corchete es negativo. Entonces, la bolita va a tratar de ubicarse en el centro del láser. Entonces yo ahora simplemente moviendo el láser, puedo mover la punta de la molécula como yo quiera, como si la tuviera atrapada con una pinza. Pero, claro, es una pinza óptica, porque la pinza en realidad es el láser que hace que la bolita de vidrio trate de ubicarse en la zona de mayor intensidad de campo. Así que esto es básicamente lo que queríamos decir de la termodinámica del capacitor. Vimos que hay varios potenciales termodinámicos. Si yo quiero trabajar, mis variables independientes son la entropía y la carga, trabajo con la energía libre. Si quiero trabajar con la temperatura y la carga, trabajo con, perdón, si quiero trabajar con la energía y con la entropía y la carga, trabajo con la energía interna. Si quiero trabajar con la temperatura y la carga, que es algo mucho más frecuente, trabajo con la energía libre. Si quiero trabajar con la temperatura y la diferencia de potencial, trabajo con la F tilde, que no tiene un nombre particular, es simplemente otra energía interna. Pero lo importante es que tengo, ya incluso en este sistema tan sencillo, tengo varios potenciales termodinámicos distintos. Y la otra consecuencia que hemos extraído es que la constante dieléctrica, por una cuestión de estabilidad, decididamente tiene que ser positiva y además no solo tiene que ser positiva, sino que de hecho la susceptibilidad también tiene que ser positiva, por lo cual la constante dieléctrica tiene que ser mayor que 1 o igual a 1 si estoy en vacío.
Otra cosa interesante es que en realidad Q cuadrado sobre 2C, bueno, es lo mismo que Q por B, porque B es Q sobre C, pero entonces reemplazo las fórmulas que tenía para Q y para B en función de D y E y me queda, bueno, la única componente no nula de D, la única componente no nula de E y el volumen del dieléctrico, porque en uno de los términos tengo el área y en el otro de los términos tengo la distancia entre placas, área por altura, base por altura es el volumen del paralelepípedo. O lo que es lo mismo, puesto que D y E son constantes en este volumen, me queda la integral de D por E sobre todo el volumen ocupado por el dieléctrico. O sea que, ¿dónde está la energía? ¿Dónde está la energía libre? No está en las placas, ¿no? Porque es la integral de volumen de D por E. Bueno, pero tampoco está en el volumen, porque finalmente es Q cuadrado sobre 2C. O sea, no tiene mucho sentido preguntarse si la energía está en las placas, si está en el dieléctrico, si está en los campos. La energía es una propiedad de todo el sistema y como todo el sistema está acoplado, desde el punto de vista de la termodinámica hay que tratarlo como una unidad. O sea, solamente tiene verdadero sentido hablar de la termodinámica de todo el sistema, los conductores en los que están las cargas que generan los campos y los dieléctricos. Todo eso como un único sistema termodinámico. Sin embargo, a veces uno quiere realmente ver, bueno, ¿cuánto trabajo tengo que hacer para polarizar el dieléctrico? Es una pregunta que uno querría poder contestar. Entonces lo que hace es comparar la energía libre del sistema con la constante dieléctrica del dieléctrico que estoy estudiando, menos la energía libre que yo tendría si tuviera la misma configuración de cargas. O sea, yo tengo carga en las placas, eso me genera un campo D, me genera un campo E, y todo eso junto más las propiedades del dieléctrico me genera un sistema que tiene una cierta energía libre. Yo ahora me pregunto, bueno, si saco el dieléctrico, pero dejando exactamente la misma cantidad de carga en las placas, ¿qué energía libre tengo? Bueno, en este caso, ¿se acuerdan que la vez pasada yo les había dicho que el desplazamiento no es el campo en ausencia de dieléctrico, salvo cuando yo tengo un medio infinito homogéneo o cuando el gradiente de la constante dieléctrica es colineal con el desplazamiento? Y este es precisamente el segundo caso, porque el desplazamiento apunta para abajo y el gradiente de la constante dieléctrica también. Así que este es el caso donde efectivamente el vector de desplazamiento es el campo que yo tendría si tuviera la carga Q en las placas, pero no tuviera dieléctrico. Entonces simplemente la pregunta es, ¿cuánto gané en términos de energía libre? ¿Se acuerdan que el estado de equilibrio es el mínimo de la energía libre? O sea que uno trata de achicar la energía libre lo más posible. Bueno, ¿cuánto gané en energía libre por haber puesto el dieléctrico? Y entonces comparo la energía libre con dieléctrico con la energía libre sin dieléctrico. Y bueno, la energía libre con dieléctrico acababa de demostrar, es la integral de 3x de la única componente de D por la única componente de E.
La energía libre sin dieléctrico es cuando epsilon vale 1. Cuando epsilon vale 1, E es igual a D, por lo tanto es D cuadrado. Bueno, obviamente saco una D factor común, me queda E menos D, pero D es E más 4pi por la polarización, por la densidad de momento dipolar. Por lo tanto, la cuentita me queda D por P. Entonces, como la susceptibilidad es positiva, este producto es positivo, o sea, D y P apuntan en la misma dirección, y por lo tanto, efectivamente, yo gano en energía libre cuando pongo el dieléctrico. Esta diferencia es negativa. Disculpen que pasé rápido esta última diapo. Este argumento va a volver a aparecer, pero esencialmente, desde el punto de vista de las ideas, la clase termina acá. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar que estas relaciones que encontramos para el caso del capacitor, la existencia de varias energías libres, el hecho de que la constante dieléctrica tiene que ser positiva, la constante dieléctrica tiene que ser mayor que 1, que yo reduzco la energía libre cuando introduzco un dieléctrico. Todas esas relaciones son absolutamente generales, valen para cualquier dieléctrico. De hecho, ni siquiera tiene que ser lineal e isótropo. Yo cometí un error de notación. La vez pasada yo hablé de tengo una pregunta, ahora voy a ir a preguntar, pero yo la clase pasada hablé de dieléctricos lineales y homogéneos. Lo que quería decir era lineales e isótropos. O sea que esta constante dieléctrica es una única constante y no un tensor. La relación entre D y E no depende de la dirección de los vectores. Homogéneo querría decir que la constante además es constante, que tiene el mismo valor en cada punto del dieléctrico. Las relaciones que vamos a demostrar valdrían para una relación constitutiva absolutamente general, que desea alguna función del campo eléctrico. Pero obviamente toman una forma mucho más simple cuando el dieléctrico es lineal e isótropo, o sea que generalmente vamos a asumir que el dieléctrico sea lineal e isótropo. Tenía una pregunta, disculpen. Si quiero conocer la energía, hay que volver para atrás con la transformación de Legendre a partir de F tilde. Sí, eso lamentablemente es parte de las cosas de las que no me quiero meter. Pero la transformación de Legendre es idempotente. O sea, la transformada de la transformada te da la función original. Cuando la función original es suficientemente suave, que son los casos que estamos considerando. Si la función original puede tener discontinuidad, la cosa se complica, pero para una función suave como las que estamos mirando, transformar 2 veces es lo mismo que no hacer nada. Bueno, entonces, se está haciendo muy largo esto, por eso me quería apurar un poquito. Lo único que vamos a suponer acerca del dieléctrico es que valen las ecuaciones de Maxwell. La divergencia del desplazamiento es 4pi por la densidad de carga libre y el rotor de E vale 0. Que el rotor de E valga 0 en particular me asegura que E es menos el gradiente de alguien, o sea que me permite introducir el concepto de potencial. Con esto solito vamos a poder hacer la termodinámica de los dieléctricos. Así que bueno, disculpen que los tuve hasta ahora, pero este es un buen lugar para hacer el recreo. Así que si les parece bien, paramos hasta las y 20. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Alguna última pregunta? No.
Bueno, perfecto. Nos vemos y 20. Bueno, hola. Bueno, entonces seguimos. Lo que va a venir ahora entonces es generalizar las propiedades que ya habíamos visto para el capacitor, que todo era lindo, constante, D y E eran paralelos entre sí, tenían una única componente no nula. Lo vamos a generalizar a situaciones en que D y E pueden variar arbitrariamente, que epsilon no necesariamente es constante. Sí vamos a asumir isotropía, pero simplemente para no escribir de más, porque conceptualmente podríamos trabajar con una relación constitutiva arbitraria, simplemente sería más complicado y quedarían integrales que quedarían expresadas porque no se pueden hacer, porque no sabemos cuál es la relación constitutiva. Al fijar una relación constitutiva concreta, donde además asumimos linealidad, o sea que epsilon es independiente de los campos, y entonces simplemente esas integrales van a ser triviales. Un concepto que va a estar jugando permanentemente es el de derivada variacional, o sea, pensar a la energía libre como un funcional de el campo vectorial D. Y entonces yo quiero ver cómo va a ir la energía libre. Bueno, esa variación es una derivada variacional. Y la forma de hacerlo es viendo qué pasa si uno ese campo vectorial lo modifica un poquito, o sea, en cada punto modifica el vector D de una cantidad infinitesimal y escribir lo que sería el diferencial de la energía libre, pero generalizado a un conjunto de variables. En vez de ser la suma de las derivadas parciales por los diferenciales de las coordenadas, ahora va a ser la integral de las derivadas variacionales por la variación del vector de desplazamiento en cada punto. O sea que básicamente lo que necesitan para entender lo que viene es tener más o menos claro el concepto de derivada variacional, que ya lo vimos. Si no lo tienen completamente fresco, bueno, lo van a agarrar cuando después se sienten con el PDF tranquilos. Conceptualmente no es más complicado que lo que ya hicimos con el capacitor. Es más complicada la notación porque estamos encarando una situación que es mucho más general. Así que, bueno, ¿listos? ¿Empezamos? ¿Están todos preparados? Bárbaro. Vamos. Bueno, no empecé. Con el capacitor empezamos diciendo, bueno, supongamos que desconectamos el capacitor, pero yo quiero agregar un poquito más de carga en las placas. Bueno, acá vamos a empezar igual. Vamos a suponer que tenemos un dieléctrico que llena un cierto volumen del espacio, que puede ser todo o no, puede estar rodeado por conductores o no. No estamos haciendo... En el Landau está estudiado el caso, bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo conductores en los bordes? Yo, para simplificar las cosas, para que no sea tan abrumador, no voy a tener en cuenta esos detalles. Voy a trabajar como si el dieléctrico llenara todo el espacio. Hay un truco. Un dieléctrico con un épsilon muy grande es casi como si fuera un conductor, porque como E es D sobre épsilon, si épsilon es muy grande, E es muy chiquito, que es lo que caracteriza a un conductor. Yo no tengo campo en el interior de un conductor. Entonces, si los pone nerviosos esto de qué pasa con los conductores, bueno, imagínense que yo estoy modelando los conductores que puedan rodear este sistema, los estoy modelando como si fueran dieléctricos con constantes dieléctricas muy altas.
Y entonces meto todo en la misma bolsa. En ningún momento asumí que la constante dieléctrica fuera homogénea. O sea, siempre tuve en cuenta que la constante dieléctrica podía variar de punto a punto, o sea que no hay ninguna contradicción en pensar que en algún momento no solo varía, sino que de hecho se hace muy grande. Y con eso puedo meter todo en la misma bolsa de un dieléctrico que llena todo el espacio, que es el caso que voy a considerar. Así que empecemos viendo ese caso. Tengo un dieléctrico que llena todo el espacio, no hay baterías, está aislado, pero a mí se me ocurre, tengo una cierta distribución de carga libre, que es lo que me está generando los campos, y ya eso me ocurre ver qué pasa cuando yo cambio un poquito esa distribución. ¿No? Donde tenía ρ, paso a tener ρ más dρ. No estoy asumiendo que la integral de dρ valga cero ni nada, simplemente cambio en cada punto, cambio un poquito esa distribución. Si estoy trabajando a entropía constante, entonces el trabajo que yo tengo que hacer sobre el sistema para hacer ese cambio es la variación en la energía del sistema y por definición de potencial y porque la fuerza es conservativa, porque efectivamente el campo eléctrico deriva del potencial, ese trabajo que yo hago sobre el sistema es simplemente la integral en todo el espacio del potencial en cada punto por la variación en la densidad de carga libre en ese punto. Fíjense la importancia de trabajar con carga libre, ¿no? Porque yo no puedo decir, voy a cambiar la carga total por tal cantidad en un punto, porque esa carga me polariza el medio y me puede estar cambiando la carga, la frontera del dieléctrico que puede estar a un año luz de distancia. Estoy hablando acá de situaciones estáticas, así que espero el tiempo necesario para que se restablezca el equilibrio. O sea que si ρ fuera la carga total, la fórmula 31 solamente tendría sentido en vacío. En un medio dieléctrico la ecuación 31 no tendría sentido. Yo no puedo controlar de esta manera la carga total en un punto. Pero la carga libre sí. Por eso la importancia de distinguir entre carga libre y carga total. Bueno, bárbaro, tengo la 31, pero precisamente si yo tomo la variación de la ley de Gauss, varío simultáneamente ambos miembros, veo que la variación en la densidad de carga libre es la divergencia de la variación en el vector desplazamiento. O sea, es la variación de la divergencia, que es la divergencia de la variación. Por lo tanto, integrando por partes, es decir, aplicando el teorema de Gauss, yo tengo phi por la divergencia diferencial de D. Bueno, eso es la divergencia de la variación de D menos la variación de D escalar gradiente es la divergencia del potencial por la variación de D menos la variación de D producto escalar con el gradiente del potencial. El término que tiene la divergencia de phi por diferencial de D, uso el teorema de Gauss, lo convierto en integral a infinito, estoy asumiendo que el dieléctrico llena todo el espacio, las condiciones en infinito son triviales, esa integral se mueve, y la única que me queda es la otra, o sea, de hecho integré por partes, y me apareció un signo menos por la integral por partes, el producto escalar de la variación en el desplazamiento por el gradiente de phi. Pero menos el gradiente de phi es el campo eléctrico. Y entonces, sin haber asumido ninguna relación explícita entre D y E, veo que efectivamente lo que me queda es la expresión 32, que si tengo un poquito de memoria, es
exactamente lo mismo que la 26. Acá no usé notación vectorial porque en el caso del capacitor, D y E tenían ambos una única componente no nula y en la misma dirección. Entonces era simplemente el producto de módulo de D por módulo de E. Disculpen, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando se varía la densidad de carga no varía el potencial? No, porque precisamente porque estoy aplicando la definición de potencial. O sea, el trabajo que tengo que hacer para llevar un DRO desde infinito hasta el punto X es, bueno, es menos la integral de E, porque estoy haciendo ese trabajo que hago yo, no el trabajo que hace el sistema. Y menos la integral de E, por teorema fundamental del cálculo, es la variación del potencial, porque eso es el gradiente de phi. O sea que en realidad acá, efectivamente, el potencial va a variar. Pero acá lo que estoy usando es la definición del potencial. Es el potencial que tenía. Estoy pensando en este diferencial de ρ, que es una cantidad de carga muy chiquita, lo estoy pensando como una carga test. Después, una carga de prueba. Después, cuando tenga en cuenta la contribución de todas las cargas de prueba, voy a ver qué pasó con el potencial. Entonces, la 32 es simplemente la generalización de la vieja 26 cuando E y D varían arbitrariamente en el espacio. En realidad falta un paso, porque acá todavía tengo el diferencial de T. Pero si además estoy asumiendo que el medio es lineal e isótropo, entonces E es D sobre epsilon, y D escalar diferencial de D es el diferencial de D, un medio del diferencial de D cuadrado. Entonces, es lo que les decía antes. En los casos de que el medio es lineal e isótropo, la ecuación se reduce a esto, la variación de la energía es la integral de la variación del módulo cuadrado del desplazamiento, ecuación diferencial que es trivial de resolver, y es lo mismo que antes, tengo una constante de integración, que era la energía interna cuando no había campo, y un nuevo término que depende de los campos, que es esencialmente es la generalización de la vieja ecuación 26 a caso en que E y D pueden variar arbitrariamente y no son necesariamente colineales. Todo esto es trabajando a entropía constante. Eso es altamente inusual, mucho más común trabajar a temperatura constante, pero es lo mismo, o sea, tengo que hacer la transformada de Legendre de U, restándole T por S, pero esa transformada de Legendre recae sobre el UCEO. La variación de F a temperatura constante es el trabajo realizado sobre el sistema, ese trabajo sigue siendo esto, por lo cual la energía libre, ahora como función de T, de las otras variables extensivas que pueda haber, típicamente volumen, y el vector desplazamiento es la energía libre que yo tenía en ausencia de campos por este término extra que involucra al campo eléctrico y el desplazamiento. Pero lo fundamental es que este es el potencial termodinámico adecuado si yo lo entiendo como función de la temperatura y del vector desplazamiento. O sea, en esta fórmula, E está pensado como una función de D, no como un campo independiente. Eso es lo más importante de la 35. Si queremos considerar los potenciales como variables, si yo lo que quiero es ver cuánto varía el potencial, estoy en exactamente la misma situación de querer calcular la fuerza sobre las placas con el capacitor conectado a la batería.
Es exactamente la misma situación. Lo que pasa es que acá se vuelve un poquito surrealista, porque hay que pensar que tengo una pequeña batería conectada a cada elemento de volumen en el espacio, lo cual se vuelve un poco irreal. Pero si lo quiero hacer, lo puedo hacer. Lo único que ya no me sirve más la F, tengo que hacer una transformada de Legendre, y eso lo obtengo restando esta cantidad. Cuando calculo la variación en la nueva F tilde, me queda ahora en función del diferencial del potencial, pero me cambió el signo. Esto es lo más importante, me cambia el signo. Y disculpen que está sonando el teléfono, es la desgracia de dar clases desde la clase de la casa de uno. Usando, disculpen, usando que la densidad de carga finalmente es la divergencia de D, yo reemplazo la ley de Gauss, la uso para reemplazar ρ por la divergencia del desplazamiento y integro por partes o uso el teorema de Gauss, como prefieran decirlo, le voy a tirar, me va a aparecer en vez de phi, le voy a sacar la divergencia a D, nabla se la voy a cargar a phi, me va a quedar un gradiente de phi. Ah, pero el gradiente de phi es menos C. Tenía otro signo menos que venía de la integral por partes, entonces finalmente tengo tres signos menos, este, el de la integral por partes y el de menos el gradiente de phi. Resultado final es que la variación de f tilde es esta expresión con el signo menos. Y nuevamente, si tengo un medio lineal e isótropo, esto lo puedo pensar como una ecuación diferencial para la f tilde, la puedo integrar, y el resultado me da, bueno, la f tilde, la constante de integración, era la f tilde en ausencia de campo, pero en ausencia de campo la f tilde y la f son lo mismo. O sea que puedo usar la misma constante de integración que tenía antes. O sea que la ecuación 39 termina siendo idéntica a la 35, excepto por este signo. Y este signo, el hecho de que yo cambio este signo, hace que cuando yo calculo cantidades físicas, por ejemplo, una de estas magnitudes podría ser el volumen ocupado por el dieléctrico, y la derivada de la energía libre respecto del volumen es la presión. Entonces, perdón, la derivada de la energía libre respecto del volumen es menos la presión. Entonces, si yo quiero calcular la presión como función, manteniendo como variable independiente el desplazamiento, tengo que usar la 35. Si quiero calcular la presión tomando como variable independiente al campo eléctrico, tengo que usar la 39. Pero en cualquiera de los dos casos, la presión me va a dar lo que me tiene que dar. O sea, haber hecho correctamente la transformada de Legendre me garantiza que las magnitudes físicas me van a dar lo que me tienen que dar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? No nos falta muchísimo, porque todo va a ser este juego de tomar las relaciones que ya habíamos mostrado para el capacitor y mostrar que siguen variando si uno simplemente las adscribe a un pequeño elemento de volumen y después suma, integra sobre todos los elementos de volumen. Siempre vamos a estar jugando siempre el mismo juego. Bueno, como habíamos dicho, la estabilidad termodinámica requiere que epsilon sea mayor que 0. O sea, vemos que la variación de F termina siendo una forma cuadrática en D, o sea que la variación segunda me queda simplemente
la constante D sobre epsilon, si eso tiene que ser 1 sobre epsilon, perdón, si eso tiene que ser positivo, epsilon tiene que ser positivo. Si realizamos una transformación termodinámica en la que valía epsilon, bueno, tengo que tener cuidado cuando valío la energía libre. Me olvido de la F tilde, voy a trabajar siempre con la F. O sea, estoy trabajando a temperatura constante y manteniendo como variable independiente el desplazamiento. Pero no puedo variar tan alegremente la constante dieléctrica porque pasa lo que antes me estaban preguntando respecto del potencial. Cuando varío la constante dieléctrica también me varía el desplazamiento. O sea que tengo que tener en cuenta las dos cosas. Va a haber un término en la variación de la energía libre que viene de la variación del desplazamiento. Pero ese término me va a venir con un d sobre epsilon, porque viene de variar este d cuadrado. La variación de d cuadrado es d por la variación de d. La variación de d está acá. El d dividido epsilon me da la e. Y acá uso el truco de siempre. E es el gradiente de alguien, lo integro por partes, me queda la divergencia de la variación de D, que es la variación de la divergencia de D. Me queda la divergencia, perdón. Me queda la divergencia de la variación de D, que es la variación de la divergencia de D. Pero la divergencia de D no varió, porque yo varié epsilon, no varié la distribución de carga libre, varié epsilon. O sea que todo este primer término, por ser proporcional, bueno, a una integral en infinito que tiré, y a la variación de la densidad de energía libre que no varió, todo este término vale cero. Y me queda este segundo término que efectivamente depende de la variación en la constante dieléctrica, depende del diferencial de epsilon. Entonces veo que efectivamente, si yo quiero que, si estoy en el vacío y quiero que al agregar el dieléctrico la energía libre disminuya, como acá ya tengo un menos, este diferencial de epsilon tiene que ser positivo. O sea que el dieléctrico tiene que tener una constante dieléctrica más grande que la del vacío. La constante dieléctrica del vacío es 1, por lo tanto, la constante dieléctrica del medio que yo estoy introduciendo tiene que ser más grande que 1. Dos relaciones, que epsilon tiene que ser positivo, y no solo, sino que además tiene que ser más grande que 1. Dos relaciones que habíamos demostrado para el capacitor siguen valiendo en el caso completamente general. ¿Qué pasa si yo quiero comparar la energía libre F con dieléctrico con una energía libre F' sin dieléctrico? Ahora, en la cuenta que viene, cada vez que aparezca una prima, quiere decir esa cantidad cuando no estaba el dieléctrico. Bueno, ahora no puedo decir que el desplazamiento era el campo cuando no estaba el dieléctrico. El campo cuando no estaba el dieléctrico es un E' que no tiene ninguna relación obvia ni con E ni con D, pero que satisface la ley de Gauss con la misma distribución de carga libre que en el caso real, en el caso con el dieléctrico. O sea, esta cuenta conceptualmente es un poquito extraña porque estoy comparando una situación física. Yo tengo una distribución de carga libre, tengo un dieléctrico, tengo un campo D y tengo un campo E. Todo eso es real, eso lo tengo en mi laboratorio, con una situación ficticia que no existe, porque no sé si en algún momento no hubo dieléctrico. O sea, yo estoy estudiando el caso con. O sea que me fabrico en mi cabecita una situación en la que no hay dieléctrico,
pero la densidad, la distribución de carga libre es la misma que en la situación real, y matemáticamente encuentro cuánto hubiera valido el campo en esa situación ficticia. O sea que estoy comparando una situación real con una situación imaginaria. Pero bueno, este campo imaginario obedece las leyes de Gauss. Con la ley de Gauss, con las leyes de Maxwell. La ley de Gauss, con la misma densidad de carga que en el caso real, y además tiene rotor nulo, lo cual quiere decir que deriva de algún potencial. Obviamente el phi' es el potencial en la situación ficticia, no tiene nada que ver con el phi real. Pero bueno, en esta solución matemática del problema, con alguna rodada, bueno, algún phi' habrá. Entonces, voy a calcular, ya no tengo una fórmula para la F. La fórmula que tenía para la F valía solamente para un medio lineal e isótropo. En el caso general no tengo una fórmula para la F, pero sí tengo una fórmula para la variación de F. Entonces lo que voy a ver es la cuenta que había hecho antes. Ante un cambio en la ρ, o sea, si yo agrego un diferencial de carga en cada punto, ¿cuánto varía F menos cuánto hubiera variado la F' ante el mismo cambio en la distribución de carga libre? Y entonces tengo la fórmula que había deducido antes para la variación de la energía libre y le sustraigo la misma fórmula, pero calculada con epsilon igual a 1. Con epsilon igual a 1, E y D son ambos iguales a E'. Bueno, se las voy a hacer corta. Yo quiero llegar a este resultado. Este va a ser el resultado final. Y como D es E más 4pi por P, cuando reemplazo eso, el 4pi se me cancela y me queda simplemente esto. O sea que se ve que si yo quiero que esta variación sea negativa, o sea que la variación en la energía libre con dieléctrico sea menor que sin dieléctrico, entonces se ve que esto tiene que ser positivo. Claro, P es G, es la susceptibilidad por E. Yo acá no tengo E, tengo E'. Pero si la susceptibilidad es chiquita, bueno, E y E' van a ser razonablemente parecidos, pues, fundamentalmente porque ya están multiplicados por P, que si la susceptibilidad es chiquita es chico. Entonces no es un error de orden superior. Simplemente en esta ecuación reemplazar E por E', o sea que la P me queda la susceptibilidad por E', y entonces sí puedo integrar, y la integral de la ecuación 44 me da la ecuación 45. O sea, la ecuación 45 es una aproximación que vale salvo los llamados materiales ferroeléctricos, en los que la densidad de momento dipolar puede ser muy grande. Para materiales dieléctricos comunes tipo agua, vidrio, la expresión 45 es perfectamente buena. Entonces, bueno, esto es el resultado. La demostración del resultado es un truco. Simplemente lo que voy a hacer es, en esta ecuación, esto es lo que tenía antes. O sea, esta línea es lo mismo que la 43. Entonces le voy a sumar 0. Y 0 va a ser el resultado al que quiero llegar menos el resultado al que quiero llegar. Porque como D es E más 4pi P, en realidad estas dos integrales son iguales entre sí.
Y ahora lo que voy a demostrar es que esto y esto se cancelan entre sí. Voy a agrupar y en ambos casos me queda, bueno, acá tengo E. E es el gradiente de phi. Integro por partes y me va a quedar la variación en la divergencia de D menos la variación en la divergencia de E'. Ah, pero la divergencia de E y la divergencia de E' varían en exactamente la misma forma, porque ambas varían como diferencial de ρ. Por lo tanto, este término vale 0. Y acá es lo mismo. El diferencial de E' va a ser el diferencial del gradiente de φ', o sea, el gradiente del diferencial de φ'. Integro por partes, me queda la divergencia de D menos la divergencia de E'. Pero D y E' tienen la misma divergencia, porque ambos responden a la misma distribución de fuentes. Por lo tanto, otra vez, este término también vale 0. Así que después mírenlo tranquilos, pero ven que es absolutamente trivial, es simplemente una manera ingeniosa de llegar a donde quiero llegar. Con eso entonces demostré que la variación de energía libre en la aproximación en que la susceptibilidad es pequeña está dada por la ecuación 45, y eso me muestra que si yo quiero que esta variación sea efectivamente negativa, que haber introducido el dieléctrico me haya reducido la energía libre respecto de la que tenía en vacío, entonces la susceptibilidad tiene que ser un número positivo porque ya tengo un menos adelante de la integral. Bueno, ¿para qué sirve todo esto? Todos los argumentos que usamos para la energía libre de F, que sería la energía libre de Helmholtz, los podemos aplicar igualmente a la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es el potencial termodinámico cuando yo quiero usar la presión como variable independiente, se obtiene haciendo una transformada de Legendre de la energía libre respecto del volumen. Acá esta B negritas, les recuerdo, es el volumen. Las propiedades que tiene la energía libre de Gibbs es que la derivada respecto de la presión me da el volumen, la derivada respecto de la temperatura me da menos la entropía. Bueno, ¿para qué sirve todo lo que venimos diciendo? Que en presencia de campos, todo lo que hice para la energía libre lo podía hacer para la energía libre de Gibbs. Y ahora me queda que la energía libre de Gibbs va a tener un término que va a ser la energía libre de Gibbs en ausencia de campos, el término cuando no tenía dieléctrico y la variación cuando agregué el dieléctrico, que acá la escribí directamente en el caso en que la susceptibilidad es chica, y para que la fórmula se entienda, por suerte lo hice porque lo tengo que hacer ahora en 5 minutos, para que además se entienda voy a asumir que todo es homogéneo, que la susceptibilidad es constante a lo largo del volumen, que el campo E', que es más o menos lo mismo que el campo físico E, también es constante en todo el volumen, con lo cual toda esta integral es simplemente GE constante por E' constante, cuadrado constante, por el volumen ocupado por el dieléctrico, que da B', el volumen ocupado en ausencia de campos. Que no... Y todo esto es la energía libre de Gibbs, y la derivada de la energía libre de Gibbs respecto de la presión me da el volumen. Entonces, cuando varía esto, me da el volumen en ausencia de campos, que, bueno, tendré una ecuación de estado. Si mi dieléctrico es un gas ideal, este volumen será N por la constante de Boltzmann por la temperatura dividido la presión. Ecuación de Clapeyron-Mendeleev. Ah, pero cuando voy a derivar respecto de la presión, ojo, también tengo la presión acá. O sea que cuando enciendo el campo, el volumen me cambia. Y esto es consecuencia directa de todo lo que venimos diciendo hasta ahora. O sea, estos efectos, la constricción del dieléctrico, cuando yo le
meto un campo, bueno, es consecuencia directa de todo lo que desarrollamos en esta clase. Y lo mismo pasa con la temperatura, o sea, la derivada de G respecto a la temperatura es la entropía. Entonces, pero si yo derivo esto respecto a la temperatura, ojo, tengo una T acá, entonces la entropía cambió. Y la variación en la entropía por la temperatura es un flujo de calor. O sea que cuando yo le meto el campo, el dieléctrico o absorbe o emite calor según cuál sea el signo de este corchete. Es simplemente haber calculado esta integral en el límite en que todo es constante en el espacio. Bueno, en 3 minutos voy a terminar con los temas de hoy porque no nos podemos atrasar. Y lo que viene es Maxwell versus Maxwell, porque se habrán dado cuenta que hay dos Maxwell, ¿no? Está el Maxwell bueno, que hizo las ecuaciones de Maxwell, y está el Maxwell malo, que hacía tratos con el demonio de Maxwell. Entonces los vamos a poner uno frente a otro. O sea, vamos a poner al Maxwell termodinámico contra el Maxwell electrodinámico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a considerar un campo D arbitrario. No le vamos a pedir que cumpla las dos ecuaciones de Maxwell. Le vamos a pedir que cumpla solamente la ley de Gauss. Y la otra ecuación de Maxwell, no sabemos. Nos olvidamos de esa. D es cualquier campo que satisfaga la ley de Gauss. Con esto solo podemos hacer todas las cuentas que hicimos hasta ahora y ver que la energía libre de todo el sistema es todo esto, las 52. No se asusten porque es cortito. Ahora puedo preguntar si yo sé cuánto va de la energía libre como función del desplazamiento. Ahora puedo preguntar cuál es la configuración del desplazamiento en equilibrio. O sea, la configuración que corresponde al estado de equilibrio térmico es la que minimiza la energía libre. Tengo que calcular la variación de esta cosa y la configuración del desplazamiento para el cual la variación me dé cero, lo cual es fácil porque acá no hay desplazamiento, solamente hay desplazamiento acá. La variación para la cual la configuración del vector D para la cual la variación de f me dé cero es la que corresponde al estado de equilibrio. Pero ¿cuál es el problema? Que no puedo variar tan alegremente porque el vector D en puntos distintos no son variables independientes, están ligadas por la ley de Gauss. O sea, piensen en esto como si fuera una ecuación derivada en diferencias finitas. Me relaciona el desplazamiento en un punto con el desplazamiento en otro punto que está muy cerca, pero que es otro punto. Por lo tanto, yo no puedo variar independientemente esto para cada X. Tengo un vínculo, de hecho tengo infinitos vínculos. Tengo un vínculo para cada punto del espacio. Entonces, bueno, esta situación se la deben haber encontrado en mecánica cuando estudiaban precisamente sistemas con vínculos, y la forma en que uno la resuelve es usando multiplicadores de Legendre. O sea, voy a multiplicar cada uno de estos vínculos por un multiplicador de Lagrange, perdón. Está llegando gente a la práctica por eso. Por un multiplicador de Lagrange, y se lo voy a sumar a la cantidad que quiero variar. Obviamente obtengo una cantidad distinta, pero que precisamente coincide
con la que a mí me interesa cuando se satisfacen los vínculos. Cuando se satisfacen los vínculos, la segunda línea en la 54 se hace cero, y esta cosa que llamé F de Lagrange, por ponerle algún nombre, se reduce a la energía libre. O sea que FL es efectivamente, si yo consigo minimizar la 54, es lo mismo que minimizar la energía libre. Pero ahora sí puedo variar D en cada punto y phi en cada punto como variables independientes. La variación respecto de phi me va a decir que tengo que satisfacer el vínculo. Y la variación respecto de D, bueno, tengo un problema. Acá es fácil porque la variación de D cuadrado es D escalar variación de D. Acá tengo un problemita porque la D me aparece dentro de una divergencia. Bueno, la integro por partes, le pateo la divergencia al phi, al multiplicador de Lagrange, me cambia el signo porque integré por partes y me queda el gradiente de phi. Pero después mírenlo tranquilos. El resultado es que la variación respecto de phi me da los vínculos, o sea, la ley de Gauss. Y la variación respecto de D me da esta ecuación. Ah, pero esta ecuación, D sobre epsilon, es el campo eléctrico. Y esta ecuación me dice que el campo eléctrico es menos el gradiente de phi. O sea que el multiplicador de Lagrange, de hecho, era el potencial electrostático. Y si E es el gradiente de phi, entonces el rotor de E vale cero. Fíjense lo que pasó. Asumimos una de las ecuaciones de Maxwell, pedimos equilibrio termodinámico y dedujimos la otra. O sea que demostramos que la termodinámica implica las ecuaciones de Maxwell. Bueno, honestamente yo creo que Landau esto lo hizo en broma, pero esto está en el Landau. Me parece que lo hizo en broma, porque claro, o sea, bueno, demostramos las ecuaciones de Maxwell porque le pusimos el vínculo que había que poner. No se entiende muy bien de dónde sale este vínculo. Básicamente sale de que es lo que hay que poner para poder llegar a la otra. Pero de todas formas no se puede negar que es muy curioso, porque es literalmente cierto. Asumimos la ley de Gauss y de pedir equilibrio termodinámico dedujimos. De pedir equilibrio termodinámico dedujimos la ley de Faraday en el caso estático. O sea que finalmente los dos Maxwell son el mismo Maxwell y todo se reduce a la termodinámica, como ya sabíamos. Bueno, terminamos. Perdón, Paula, esta vez seguí de largo, pero lo que pasa es que la clase que viene va a ser dura, porque tenemos que hacer todo el capítulo de magnetostática en una clase. O sea, obviamente vamos a hacer solamente los grandes éxitos. O sea, vamos a marcar solamente en qué la magnetoestática es distinta de la electroestática, y básicamente son distintas en una cosa. En electroestática el epsilon es mayor que 0 y además es mayor que 1. En magnetoestática el mu es mayor que 0, pero no es necesariamente mayor que 1. Hay materiales paramagnéticos con epsilon, con mu mayor que 1. Hay materiales diamagnéticos con mu menor que 1. O sea, esa es la gran diferencia. Y el otro punto, que ese seguramente lo discutieron en detalle en Física 3, ¿cómo puede ser que un circuito inmerso en un campo eléctrico tenga una cierta energía, si en un campo magnético tenga una cierta energía, si el campo magnético no hace trabajo sobre las cargas? O sea, entender eso y entender por qué
hay materiales paramagnéticos y diamagnéticos, cuando en el caso electrostático solo hay dieléctricos. Es básicamente los dos temas de todo el capítulo 5, son los dos temas en los cuales realmente nos vamos a detener. Y si todo sale bien, el miércoles que viene ya vamos a haber escrito las ecuaciones de Maxwell. No vamos a repartir remeras, pero bueno, ya vamos a estar acá. O sea, llegamos a las ecuaciones de Maxwell. Así que bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Eh, ¿No? ¿Nos podemos ir? Le paso la posta, le paso el testigo a Paula entonces. Bueno, bárbaro. Bueno, Esteban, gracias. Hasta el lunes, buen fin de semana.